Voy a realizar el primer programa en LabVIEW. Abro la aplicación de LabVIEW, en File, después en Nuevo VI. Aquí tenemos varias opciones para observar las dos pantallas, el diagrama de bloques o el panel frontal, que es el que tiene los cuadritos. Lo podemos acomodar en mitad y mitad o ir pasando de uno a otro, trayéndolo de atrás hacia adelante cuando lo necesitemos. Estando en el panel frontal, con el clic derecho voy a sacar la ventanita de controles para seleccionar, y pues en este caso voy a seleccionar controles numéricos. Van a ser dos controles numéricos y uno tipo string y otro tipo numérico, y también dos indicadores, también uno tipo string y el otro también numérico. Con el cuarto botón de la parte de arriba podemos alinearlos para que se vean acomodados los controles que estamos usando. Después pasamos al diagrama de bloques y aquí podemos ver que está la representación de los controles numéricos que pusimos en la otra pantalla. Aquí también podemos usar el mismo botón que usábamos en el panel frontal para acomodarlos y que se vean alineados. Aquí también con clic derecho podemos agregar varias cosas que son en la pantalla de programming. Entonces voy a agregar una función suma y también voy a agregar un string length que nos va a permitir convertir el número de caracteres en un número de datos para poder sumarlos en una entrada numérica. Ahora vamos a interconectar una de las entradas de la función suma con el string length y también con el string 2. En este programa vamos a sumar caracteres más una entrada numérica. Es una función que va a convertir esos caracteres al número de caracteres implicados para poderlos sumar. Hay una opción aquí en el diagrama de bloques que permite agrupar y acomodar de una manera mucho más sencilla todos los componentes que tenemos aquí. Entonces es clean up y va a quedar todo mucho mejor acomodado. En el panel frontal podemos seleccionar la Tut Palette, que nos da bastantes herramientas para utilizar aquí en el programa, como escribir, seleccionar, aumentar de tamaño, o por ejemplo la herramienta de arriba, que es la que va a seleccionar la mejor opción dependiendo de el elemento que estamos utilizando. Entonces aquí voy a seleccionar la herramienta de texto para cambiar etiquetas o poner etiquetas, y voy a llamar al primer control string de entrada y al otro string de salida, y a los numeric que tengo abajo los voy a llamar número de entrada y número de salida. Podemos ver que en el diagrama de bloques también cambian y se actualizan todas estas etiquetas que acabo de poner. Ahora voy a introducir algunos datos y después voy a correr el programa a ver qué obtenemos. Voy a empezar poniendo una cadena de caracteres, que es una palabra, en este caso string, y un 5 en el número de entrada. Para correr el programa simplemente aplasto la flechita en blanco que está apuntando hacia la derecha. Entonces lo que hace el programa es convertir el número de caracteres de la palabra string, que son 6, y eso lo va a sumar con el número de entrada, que es un 5 en este caso. Entonces queda 6 más 5 y me arroja el número de salida, que es el 11. Voy a volver a correr con un par de ejemplos más. Por ejemplo, ahora string de entrada, que es una palabra bastante más larga, y voy a dejar el mismo número de entrada. Entonces al correr
me da una suma de 21. Vemos que el programa sí funcionó, sí convierte pues el número de caracteres en un número que después puede sumar con el número que yo seleccioné como número de entrada. En el panel frontal seleccionando, bueno, dando clic derecho y se abre la ventana de controles. Entonces ahora vamos a seleccionar decoraciones, que nos permite poner colores y que todo se vea un poco más bonito en nuestro acomodo de los elementos que estamos utilizando. Entonces, en este caso voy a seleccionar el Horizontal Smooth Box y dentro de este es donde voy a estar poniendo los controles. Aquí voy a agregar los controles numéricos de entrada. Voy a poner 3 controles numéricos para poder introducir 3 datos diferentes. Y también voy a agregar 2 indicadores de salida. Aquí de una vez, desde el principio, voy a empezar a cambiar las etiquetas con la herramienta de texto que sale en TutPalette. Les voy a llamar operador A, operador B y operador C. Y a los indicadores de salida los voy a llamar A más B y A más B por C. Entonces voy a estar utilizando una función suma y una función de multiplicación también. Al rectángulo que puse de la paleta de decoraciones le puedo cambiar el color, así que le voy a poner un color que a mí me guste y después me voy a pasar a el diagrama de bloques a trabajar con los operadores y voy a agregar también las funciones suma y multiplicación. Esta vez sí voy a utilizar esa herramienta de la TutPalette, que es para que se seleccione la mejor herramienta dependiendo del elemento que vas a usar. Voy a interconectar el operador A y B con la función suma y eso pues va a dar su resultado en el indicador A más B. Y ahora voy a conectar el resultado de A más B con la función multiplicación, porque es A más B por C. Entonces voy a tomar el resultado de la operación de arriba y esa la voy a conectar. Esa va a ser una de las entradas de la función de multiplicación y la otra entrada va a ser el operador C y me va a dar el resultado de A más B por C. Entonces otra vez voy a utilizar la herramienta, bueno, el botón de Cleanup para que se compacte todo lo que hice y se acomode mejor. Ahora regreso a la pantalla frontal y voy a seleccionar algunos datos para ver qué es lo que me arroja. En este caso voy a poner 2, 2 y 2 y también voy a estar intentando con otros números más y voy a comprobar pues por fuera con una calculadora si todo está funcionando bien. Una opción que tiene LabVIEW es Highlight, donde vamos a poder ver cómo va avanzando el programa, cómo va corriendo y cómo se da el flujo de datos. Otra opción que tiene es la botón de Step Over Add, que corre el programa, pero nos va mostrando paso por paso. Entonces aquí podemos ver fácilmente si tenemos algún error y dónde. Ahora voy a borrar este programa y voy a empezar uno nuevo. Otra vez voy a la ventana de controles y voy a agregar un control numérico. También voy a agregar un indicador numérico, otro control numérico y voy a agregar en total 3 indicadores de salida numéricos. Otra vez voy a utilizar la herramienta de texto para cambiar las etiquetas. Al primer control numérico le voy a llamar entrada y al segundo también le voy a llamar entrada. Y a los indicadores numéricos les voy a llamar salida, salida 1 y salida 2. En el diagrama de bloques voy a acomodar los elementos que están ahí para que se vean alineados.
Ahora abro también la ventana con el clic derecho en el diagrama de bloques, voy a Numeric y en esta ocasión voy a agregar la función de square root, que es la raíz cuadrada, y también voy a agregar la función de incremento. También voy a agregar la función de decremento numérico y una x cuadrada. Voy a interconectar todos estos elementos. Ahora voy a Numeric, conversión, y voy a agregar la función de double precision float. Esto lo que va a hacer es que va a hacer el dato de más precisión, porque es un formato de mayor número de bytes. Voy a compactar todo esto con la herramienta de cleanup. Y ahora voy a agregar unos datos en la entrada, 8 y 2. Y vamos a correr el programa, obtenemos los resultados y ahora voy a volver a correrlo cambiando un poco algunos datos y además poniendo el highlight para ver el flujo de datos en cada paso. Ahora voy a correr el programa paso por paso para ver cómo va en cada uno, que esta es una muy buena herramienta para ver si hay algunos errores. Entonces podemos decir que pues muchos lenguajes de programación se basan en una programación imperativa, que es una sucesión de operaciones, mientras que LabVIEW es un lenguaje gráfico, lenguaje G, que no usa una programación imperativa, sino una ejecución basada en el flujo de datos. Un programa hecho en LabVIEW consiste en una serie de funciones que están unidas mediante cables. Esos datos circulan y fluyen por los cables y una función solo puede ejecutarse cuando tenga todos los datos que le sirven como entrada. Esto es lo que pasa con un lenguaje gráfico. Ese tipo de ejecución es más apropiada para sistemas multiprocesos y es más parecida a lenguajes como VHDL. Lo que estamos viendo aquí es una serie de imágenes, los elementos que tenemos, y podemos ver el flujo de datos a través de la ejecución del programa. Podemos ver cómo cada función solamente se ejecuta cuando ya tiene todas. Ahora vamos a realizar otro programa. En este vamos a usar dos entradas de datos de control y dos numeric indicador. Ahora vamos a pasar al diagrama de bloques y aquí vamos a acomodar y distribuir. Ahora con clic derecho vamos a comparación y vamos a agregar una función less y también una función mayor que. También en comparación vamos a agregar una función select. Vamos a poner dos, una para la conexión de arriba y otra para los elementos de abajo. Ahora en la función subtract la voy a poner también en la fila de arriba y en la fila de abajo voy a poner una función suma. Y después en medio de las dos voy a poner una de multiplicar. Ahora en la función de menor que voy a colocar una constante con el número de 360 y la otra entrada la voy a conectar al control numérico. Esta función lo que va a hacer es que va a comparar estos dos números, la constante de 360 con el número de entrada que viene del control numérico. Ahora vamos a conectar la salida de la función de menor que con la de select y la otra entrada de ahí la vamos a conectar con la constante y otra directamente con el control numérico. Y la salida pues con la función de resta. En la parte de abajo también voy a conectar la función de mayor que con el control numérico y en la otra entrada voy a ponerle también una constante que en este caso va a ser el número 1. La salida la voy a conectar también con la función de select
Y voy a hacer lo mismo que abajo, una de las entradas va para el control numérico y la otra para la constante. Y la salida va directamente a la función de resta que está arriba. Ahora la función suma que está abajo la voy a conectar con la salida de select, que también va para la función resta, entonces esa salida va para la resta y también va para la suma. Y ahora voy a agregar un random number también en numeric, ahí sale en la penúltima fila, y ese lo voy a conectar con la función suma. Ahora la salida de tanto suma como resta van directamente a la función de multiplicación. Ahora también en numérico voy a la sección de complex y voy a agregar un elemento de polar a real o imaginario. También a este le tengo que agregar una constante que también va a ser 1 y la otra entrada va directo a la función de multiplicación. Y cada una de las salidas van a los indicadores que voy a llamar X y Y. Y ahora voy a usar la herramienta de texto para cambiar las etiquetas. Al primer control numérico le voy a poner límite superior, al segundo límite inferior. Voy a indicar también que la herramienta que estoy usando abajo es un número aleatorio. Y a cada una de las funciones que estoy usando también le voy a poner qué es lo que están haciendo. Por ejemplo, la función less le voy a poner es menor, porque lo que hace es comparar si es menor o no. Y a la función greater le voy a poner es mayor que, porque también lo que hace es comparar esta vez si es mayor. A los de select les voy a poner también pues el nombre de selecciona. Entonces este es un programa que tiene como entradas límite superior y límite inferior. Estas entradas se limitan de forma programada entre 360 y 0, mediante las funciones de comparación, la de es menor que y la de mayor que, y también las de selección. En la salida de las funciones de comparación vamos a obtener un valor verdadero o falso. Vamos a obtener un valor verdadero si la comparación es cierta y un valor falso si no se cumple. La función select lo que tiene es a su salida estará el valor de la entrada superior, la señal de selección es cierta, inferior si es falsa. Y el número aleatorio de entre 0 y 1 que tenemos abajo genera un número aleatorio pues entre 0 y 1. Ahora el resultado se multiplica por la suma del límite inferior y el número aleatorio. Entonces con esto se consigue generar un número aleatorio comprendido entre los dos límites indicados, que nunca son mayores de 360 o menores de 0. Finalmente ese número generado se va a emplear como un valor, un ángulo. Otra cosa que podemos hacer es convertir partes de este programa en un programa virtual que podríamos llamar en cualquier otro programa que necesitemos. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar la parte que quiero transformar en un programa virtual. Entonces ya seleccionado me voy a la pestaña de Edit y ahí voy a seleccionar donde dice crear sub VI. Ahora aparece un icono en lugar de todos los elementos que teníamos ahí. En ese icono dentro de eso está todo el diagrama de flujo que utilizamos. Al darle doble clic vamos a observar pues todo lo que nosotros habíamos hecho está ahí dentro y ese programa lo podemos utilizar en otros, podemos llamarlo.